Cuando terminó el Concilio Vaticano II, que marcaba el inicio de una nueva era en la Iglesia Católica, el Papa Pablo VI, en su discurso final, proclamó a la Santísima Virgen, Madre de la Iglesia, y donó una rosa de oro para que reposara a los pies de la Santísima Virgen María en Fátima, y allá se encuentra. Hace 2 años el Papa Francisco tuvo la iniciativa de erigir la memoria litúrgica de María, Madre de la Iglesia, al día siguiente de Pentecostés. En realidad, queridos amigos, la Iglesia, así como tiene un Salvador, un Redentor, que es quien la dirige, la anima, la acompaña, la sana, que es Jesús, también desde sus orígenes, la Iglesia cuenta con una madre. Y yo puedo afirmar que María no es solamente madre de la Iglesia Católica, sino de todos los que siguen a Jesús. Ahora bien, de todos los que siguen a Jesús, nosotros los católicos la reconocemos, la amamos, la queremos, la honramos, pero hay otros que guardan distancia con ella. Y esto no es un secreto. Yo lo he escuchado en algunas predicaciones de algunos no católicos que hablan incluso de una manera negativa. Recuerdo hace unos años un pastor en Brasil, en un culto público, en un estadio, pateó una imagen de la Santísima Virgen María de Aparecida, que es la patrona de todos los católicos de Brasil. Yo lo considero un acto blasfemo y un acto que merece reparación. Y es triste cuando encendemos la televisión cómo hay algunos pastores, porque es triste, que no respetan nuestra fe. O sea, yo no soy judío ni soy musulmán, pero yo respeto la fe de un judío y respeto la fe de un musulmán. Yo no recuerdo haber atacado la fe de un musulmán en una prédica o la fe de un judío. Yo lo respeto. Pero es triste que quienes seguimos a Jesús no nos respetemos unos a otros. Damos un mal ejemplo. Porque seguimos a Cristo, creemos que Él es el Salvador, que Él es nuestro juez el día de nuestra muerte, que Él vendrá a juzgar a vivos y muertos, que Él es el Redentor, que Él es el único Salvador. Pero entre nosotros que nos ofendamos, eso es un escándalo. Y no solamente de parte de algunos que no son católicos, a veces ocurre lo mismo de algunos católicos que ofenden a algunos que no son católicos. También somos escándalos. Y a veces dentro de la misma Iglesia Católica, que es peor, posiciones polarizadas. Yo no llamo a nadie ni de izquierda, ni derecha, ni conservador, ni liberal, porque esos no son términos bíblicos, si bien son términos de la sociedad de ahora. Lo que sí veo que falta amor. Y como al atardecer de nuestra vida, todos vamos a ser juzgados por el amor, no por los milagros que hacemos, ni porque hablamos muy bonito, ni porque hemos triunfado intelectualmente en este mundo o tenemos dinero. Entonces estamos en problemas cuando no amamos. Aunque algunos estemos convencidos que tenemos la verdad y que los demás están equivocados. Si no hay amor, hermano, esa verdad
está en peligro. Ahora bien, cuando Jesús funda la iglesia, porque Jesús funda la iglesia, y eso lo vemos bien claro, sobre todo en el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, podríamos decir el Evangelio eclesial, y los discursos de Jesús son eclesiales. Jesús funda la iglesia, si bien todo el camino del Antiguo Testamento es una preparación para la iglesia. Él funda la iglesia primero, como enseña el catecismo de la Iglesia Católica, con su palabra. Cuando Jesús está predicando, ya Él está convocando a la iglesia, y en cierta manera es la primera etapa de esa fundación de la iglesia, porque convoca. Entonces Jesús le está dando su palabra, en lo que la iglesia se funda, que es la doctrina de Jesús, y lo que debe enseñar a todos los pueblos de la tierra. Y cuando vemos esas multitudes que se reúnen en torno a Cristo, ahí está el germen de la iglesia como semilla, la iglesia como levadura, ahí está el germen. Pero luego el nacimiento de la iglesia, y esto fue lo que enseñaron los padres de la iglesia, con el debido fundamento teológico, la iglesia no se fundó en Pentecostés. El catecismo de la Iglesia Católica subraya que la iglesia se fundó en la Pascua, pasión, muerte y resurrección. Y lo escuchamos en esta Eucaristía. Jesús es el nuevo Adán. En la primera lectura vimos el antiguo Adán que le falló a Dios. Y ese antiguo Adán, el primer Adán, estaba al inicio solo, y Dios, para darle una compañía, lo puso a dormir. Y mientras dormía, sacó una costilla, y de su costilla sacó a su compañera ideal para que la amara, para que también lo cuidara a él. Jesús duerme también en la cruz. Y cuando Jesús está dormido en la cruz, del costado abierto, Dios Padre saca la iglesia, la madre de Cristo, es decir, de todos los creyentes, la nueva Eva. Siempre se le ha dicho a la Virgen la nueva Eva, y tiene razón, porque lo es, tiene razón esa advocación, pero también la iglesia es la nueva Eva, porque la iglesia es madre, y la iglesia va a engendrar vida sobrenatural, por medio del bautismo, por medio de los sacramentos, por medio de la predicación. Y fíjense que de ese costado abierto de Jesús, que es traspasado por una lanza, sale sangre y agua. Esa sangre que representa el sacrificio de Cristo como Cordero de Pascua, su inmolación por nuestros pecados y por nuestra liberación. Y el agua que representa la vida, la purificación de la humanidad. De ese costado abierto, Dios Padre saca la nueva Eva, la iglesia, para que Jesús, el nuevo Adán, tenga su esposa, la acompañe, la proteja, la cuide. Entonces todos nosotros hemos nacido del costado abierto de Cristo. Cuando somos bautizados, estamos recibiendo esa agua que salió del costado abierto de Cristo, y somos injertados en el Sagrado Corazón de Jesús.
Y cada vez que nosotros participamos de la Eucaristía y comulgamos el cuerpo de Cristo, estamos participando del costado abierto de Cristo, estamos renovando nuestra vocación como hijos del nuevo Adán. Somos iglesia. Todos nosotros somos iglesia. Y hemos nacido del costado abierto de Cristo. Pero para llevar a cabo nuestra misión también hemos recibido el Espíritu Santo como iglesia el día de Pentecostés. Ahora bien, así como nosotros nacemos del costado abierto de Cristo, también de ese costado abierto de Jesús hay otro miembro de la iglesia que está por encima de todos nosotros y que también bebió de la sangre de Cristo y bebió del agua que salía del Sagrado Corazón de Jesús. La Virgen. Y así como nosotros tenemos un nuevo Adán, también tenemos una nueva Eva, que no solamente es la iglesia, también tenemos una nueva Eva que va a interceder y que va a acompañar y que va a proteger y que va a custodiar a todos los que van naciendo del costado abierto de Cristo. Entonces vemos esta imagen linda, hermosa, que es la antípoda de ese capítulo 3 del Génesis, donde está el nuevo Adán y la nueva Eva y está el demonio. En el capítulo 19 de San Juan está el nuevo Adán, la nueva Eva, María, y del costado abierto nace la iglesia y el demonio es destruido, es aniquilado, porque Jesús venció a Satanás y venció el pecado con su muerte en la cruz. Jesús le dice a María, la nueva Eva: ahí tienes a tu lado a tu hijo. Pero es que Jesús en ese momento ya no quería seguir siendo hijo de la Santísima Virgen María. Claro que sí, por supuesto. Si ella lo había traído al mundo, si ella le dio de comer, si ella lo bañó, lo vistió, le enseñó a caminar, le enseñó a hablar, estuvo a su lado 30 años. No ha habido ni habrá una persona en la historia de la humanidad que tenga ese lugar de ser madre de Cristo y de acompañar a Jesús toda su vida hasta su muerte en la cruz. Eso lo hizo María. Y entonces cuando termina la misión de Jesús y él consume la Pascua, entonces le dice a su madre, fíjense que Jesús primero se dirige a María, no se dirige al discípulo, se dirige a María. Le dice: ahí al lado tuyo tienes a tu hijo. O sea que Jesús le está pidiendo a la que había sido madre de él que comience una nueva misión. Yo pienso que no fue solo en este momento, se lo está recordando, porque entre Jesús y María había una gran intimidad, como la que hay entre una madre y un hijo, y sobre todo cuando es una buena madre y cuando es un buen hijo, hay una intimidad total, hay transparencia. Y de eso Jesús le había hablado muchas veces a la Virgen, pero Jesús quería que quedara en la Biblia. Ese es el punto. Y Jesús quería que quedara patentizado, ese era su sello, como judío y como sumo sacerdote, de que él estaba entregando a María una nueva misión que tenía que desempeñar a partir de ese momento, del nacimiento de la iglesia. ¿Quién va a velar por esa sangre y esa agua que está saliendo del costado abierto de Cristo? La que había velado durante 33 años por Jesús. María es la que recoge la sangre y el costado, de la sangre y el agua que sale del costado abierto de Cristo. Ella lo recoge místicamente
para interceder y acompañar por esa sangre y esa agua que siempre estará brotando del Sagrado Corazón de Jesús. La Virgen no le va a fallar a Jesús. Si hay algunos discípulos de Cristo que le fallen, esa es otra cosa. Y fíjense que en el texto dice claramente, y esto lo escribe San Juan, el discípulo amado. Y luego le dice al discípulo, no dice, y luego le dijo a Juan. Porque si la intención de Jesús hubiese sido que María fuera madre espiritual solo de Juan, hubiera dicho, ahí tienes a tu hijo, y luego le dice a Juan, pero no aparece así, sino le dice al discípulo. Y además, al lado de Juan estaba Salomé, eso lo dice la Biblia, estaba la madre biológica de Juan, que también era discípula de Jesús. Y no es que Salomé había sido una mala madre para Juan y por esa razón Jesús le está pidiendo a María que lo cuide a él. Era una buena madre, tuvo 2 hijos obispos y apóstoles, Santiago y Juan. Y seguía a Jesús por todas partes esa mamá. Y para Salomé esa no fue una ofensa que Jesús le dijera a María, ahí tienes a tu hijo. Salomé entendió lo que un día ella le pidió a Jesús, concédeme que mis hijos se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús le dice, tú no sabes lo que estás pidiendo. Ellos están dispuestos a beber el cáliz que yo voy a beber. Y Santiago igual le dijeron, sí, estábamos dispuestos. Mi cáliz lo beberán, pero eso de sentarse a la derecha y a la izquierda. ¿Y ahora qué pasó? ¿Ahora qué pasó? Eso está en la Biblia. O sea, que Jesús está sentando a su derecha precisamente a Juan. Pero ¿cómo lo está sentando a su derecha? A través de María. Ahí le dice a María, ahí tienes a tu hijo. ¿Ustedes se imaginan la distinción que Jesús le está dando a Juan, que representa a toda la iglesia y a todos los discípulos, pidiéndole a María que lo acoja a él? O sea, si tú quieres llegar al paraíso, si tú quieres estar conmigo, aquí te estoy dando el camino. Vive con ella, acógela a ella, tenla a ella en tu corazón. Miren, yo digo que nosotros los cristianos católicos nos debemos sentir felices y contentos porque tenemos algo maravilloso en la iglesia, que es María. Y la Virgen, de todas las iglesias y comunidades cristianas que hay, por quien más vela es por la Iglesia Católica, porque nosotros no la hemos despreciado ni la hemos subestimado, nosotros la hemos acogido. Y por eso es que en la historia de la iglesia, y esta pregunta me la han hecho muchas veces, y esta es la razón por la que en la historia de la iglesia, donde más la Virgen se ha aparecido para interceder y ayudar al mundo, ha sido en la Iglesia Católica. Si algún día alguno de ustedes oyen decir, algún sacerdote o algún teólogo por ahí, que la iglesia no ha reconocido las apariciones de la Virgen nunca, dígale, eso es falso, porque el mismo catecismo dice que sí. Entonces los papas estarían en un error. Hay apariciones que no han sido reconocidas y hay apariciones falsas, pero hay apariciones que la iglesia ha reconocido, porque si no, no se hablaría de ellas. Y uno de esos pulmones espirituales que hemos tenido nosotros en América, y en cada país de América tenemos un pulmón espiritual mariano que ha ayudado y ayuda a la iglesia, y sobre todo frente a esta pandemia. Cito el ejemplo, en 1531, cuando la Virgen aparece en el Tepeyac. Es el santuario más visitado del mundo entero, alrededor de 12 millones de personas. Impresionante, que van allí, se confiesan, celebran la Eucaristía. ¿Qué sería México sin ese santuario? No sé.
Pero es un pulmón, y también es un pulmón espiritual para Estados Unidos, el santuario de la Inmaculada Concepción, de la Santísima Virgen María, patrona de Estados Unidos. Y así, si vamos a cada país de Centroamérica, vamos a encontrar un santuario mariano, incluso Panamá con nuestra basílica dedicada a Nuestra Señora de la Antigua. Y así hasta Chile. Y así en el Caribe. Y así en los demás países de Occidente y también de Oriente, de tradición católica. Todo esto que corrobora y certifica que María tomó con responsabilidad lo que su hijo le confirmó, porque de eso ya habían hablado mucho en Nazaret. Le confirmó ese día en la cruz. Ahí tienes a tu hijo, a tu nuevo hijo, Juan, que representa la comunidad de todos mis seguidores, porque el único que estaba allí era Juan. Si hubiera estado además Tomás, Felipe, le dicen María, ahí tienes a tus hijos. Pero la Virgen entendía a Jesús. Hoy día mucha gente no entiende el Evangelio o lo interpreta a su modo. La Virgen entendió perfectamente. Y siempre se dice que desde aquella hora el discípulo lo acogió a su casa. Es al revés. Desde aquella hora la madre acogió al discípulo y lo llevó a vivir con él. María acogió a Juan en su corazón inmaculado, como nos acoge a cada uno de nosotros, como acoge incluso a aquel que no la quiere, porque hay algunos que no la quieren. ¿Qué vamos a hacer? Respetar. Yo la quiero y yo me siento feliz por querer a María, como Jesús la quería, como San José la quería, como Juan la quería, como los discípulos la querían. Y de hecho, fíjense si la querían o no la querían, que en Pentecostés, ¿quién estaba allí dirigiendo esa oración? La Virgen. La oración para que los apóstoles recibieran el Espíritu Santo estaba presidida por la Santísima Virgen María, porque era la madre de la iglesia. Y por eso ella estaba allí. Cuando la iglesia recibe el Espíritu Santo para su misión, estaba presente la Santísima Virgen María. Y allí fue confirmada la misión de María como madre de la iglesia. Y por eso es que ella se aparece. No porque está cansada de estar en el cielo, sino porque es la madre de la iglesia y ella tiene que ayudar a la iglesia. Ayer lo decía Monseñor Luigi Pesuto, el nuncio apostólico de Bosnia-Herzegovina, que fue a presidir la misa de Pentecostés solemne a Medjugorje, y decía él: ustedes invocan aquí a María, Reina de la Paz, y ella es la Reina de la Paz, y ella está con ustedes, y desde este santuario se reciben gracias maravillosas para la iglesia. Y dio una homilía muy bonita sobre el Espíritu Santo. Y claro, fue un aplauso nutrido en ese momento, ¿no? Y qué bonito ahora que un representante de la iglesia esté celebrando una de las misas más solemnes del año, que es la misa de Pentecostés, en un santuario donde también ha sido perseguido por algunos de la iglesia que no conocen, y por eso, por ignorancia. Hermoso. María como madre siempre nos está ayudando, como decía Monseñor Luigi, el nuncio apostólico para Bosnia y Herzegovina. Siempre está intercediendo por nosotros. Pero hay que ser un buen hijo de María. Y ahí es donde está el punto, que incluso no puedo hablar del que no es católico, pero yo hablo del católico. ¿Cuántos católicos hay que no aprenden a vivir con la Santísima Virgen María? Así como puede ocurrir en una familia, que una madre tiene 5 o 6 hijos y dicen algunos: este hijo es un dolor de cabeza, este hijo no me hace caso, este hijo es rebelde. Ojalá fueran todos como este que me hace caso, que es obediente, que es humilde. Y lo mismo pasa en la iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Hay hijos que no le abren el corazón a la Virgen como deben abrírselo, que no la quieren, que no la aman, que no la siguen, que no la escuchan, que no le rezan. No hay que esperar tener una enfermedad, no hay que esperar estar ante la muerte, ante una calamidad para acordarnos que es importante rezar el rosario. No, hermanos, no.
Hay una manera de cómo nosotros los católicos podemos vivir en esta unión con nuestra Madre y sentir que está con nosotros, que nos protege, que nos ayuda, que nos consuela. Y es por medio del Santo Rosario. Un hijo que quiere una mamá, que vive con ella, porque nosotros vivimos con la Virgen, y siempre estamos con ella y ella siempre está con nosotros. La queramos o no, nos acordemos de ella o no, siempre. Pero en una casa pueden haber varios hijos y puede haber uno que está bravo con su mamá y pasa 2, 3, 4, 5 días que no le habla. Y hay otro que va todos los días donde la mamá y la besa y le dice buenos días mamá, la abraza. El buen hijo de María todos los días se le acerca y le muestra su cariño. ¿Y cómo? ¿Cómo nosotros le presentamos ese abrazo, ese beso a la Virgen? Porque con la Virgen no tenemos que guardar distancias ni usar mascarilla, ni tenemos que desinfectarnos, ni ponernos gel alcoholado para acercarnos a la Virgen. No le vamos a transmitir el coronavirus, y menos ellas a nosotros. ¿Saben cómo nosotros nos acercamos a la Virgen? La abrazamos, le damos un beso en la mejilla y le decimos, te quiero, con el Santo Rosario. Allí, si tomo el rosario y lo rezo con el corazón, le estoy diciendo a la Virgen, te quiero, estoy contigo, te amo, estoy contento con ser tu hijo. Gracias por ser mi madre, por ayudarme, por interceder. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Jesús, no me dejes una madre, yo no la quiero, yo no la necesito? Jesús sabe que necesitamos una mamá espiritual, como dice el Concilio Vaticano II, que con sus oraciones coopera para la regeneración de sus hijos en la iglesia. Gracias a María nosotros nos regeneramos espiritualmente. Y hay cristianos que parecen huesos secos. Huesos secos. Están en la iglesia, hacen muchas cosas, pero tristes, llenos de problemas, dificultades, con miedo. Bueno, recen el rosario todos los días. Aprendan a vivir con María para que vean cómo a través de ella se regeneran cada día, para aportar a este mundo luz ante tantas tinieblas. Sea alabado Jesucristo.